Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichik llaqtamasis walejchu manachu no walejlla kasani. Hakuna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Maggie. Kunan qhawarikusun kay Edames el Dibu nisqa uk takiy runa Perumanta. Pay takinqa reggaeton qhechuapi takiytaq sutikun wayqay pana nisqa panay nisqa chayta uyarikusqan qankuna yachankichikña imachus niymunan chayta. Chantapis yachani pay kasqanta Perumanta mana astawan yachanichu mayk'aqmantañachu takin imachus recién sina qallarisan canalninpi askaraqchu suscriptoresnin recién uchkitallaraq charaykus chantapis noqa yanapaymunani imarayku pay qhechuapi takirimun qhechua mana qunqananchischu tiyan ni qankuna wakin qallus parlankichis chaypis qankuna ama qunqaychischu parlarimuychis ama qhepakuychis. Kunan parlarisaqa castellano qallupis runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Adames el Dibu. Él va a cantar un reggaetón en quechua. El título de la canción es Huayrey Panay. Huayrey es hermano, Panay amigo. ¿Por qué les traigo este cantante? Es un cantante que yo veo que recién está iniciando y más que todo porque yo defiendo las lenguas maternas y es por eso que sigo intentando hablar en quechua hasta recordarme todo hasta para hablar perfectamente. Aquellas personas que hablan otras lenguas maternas no tienen por qué quedarse atrás, tienen que levantarse así, no nos tenemos que olvidar, porque si nos olvidamos es como si estuviéramos olvidando a nuestros ancestros, aquellos que nos han dejado estas hermosas, ¿cómo les puedo decir? Es parte de nosotros, es la idiosincrasia de nuestros antiguos que nos han dejado y es hermoso recordar y hablar este idioma que es tan dulce, el quechua, como el aymara, como otros, como el guaraní, como esos tres idiomas que yo más que todo conozco, pero hay otros más idiomas en nuestro país que quizás se está perdiendo porque no hablan. Y me gustaría que empiecen a hablar para que no se sientan discriminados. Si ustedes piensan así, la gente va a ser peor. Pero si ustedes empiezan a hablar con normalidad, sin importar lo que digan los demás, así va a perdurar lo que nos han dejado nuestros ancestros. Entonces vamos a escuchar esta canción, a ver qué es lo que nos hace sentir y ustedes qué es lo que sienten. Ahora empecé. Me estaba olvidando, antes de escuchar la canción, me gustaría aquellas personas que son de Perú, si conocen a Adames el Dibu, si saben un poquito de su biografía, me gustaría que comenten. Y si él está escuchando, si de alguna manera alguien se lo dice, también me gustaría que nos comenten que por qué él ha empezado a cantar en quechua, qué es lo que quiere transmitir a la gente, cuántos años lleva, todo eso me gustaría, así podemos también seguir escuchando sus canciones. Aquellas personas que son en Perú, vayan a suscribirse y aquellas personas que sienten que el quechua tiene que estar vivo, vayan a su canal, disfruten de su canción. Voy a dejar el link para que vayan directamente a su canal y lo disfruten. Ahora vamos a empezar a ver la canción. Dasmen el Dibu, dibujando melodías. Uyari Guaychis. Guaytey panay, imaynayan kasyan kisilyak tamasillay. Guaytey panay, runa simi kausasyaska no kanchispe makasyaska. Guaytey tamasillay, reggaetones kapena pay kuita chaya chimuiki runa simita kausa kita munak pachay hamoni manam penga kuni churi maita te chuata no kaya chaka kuni tatama mai rima kuskanta quechua runa makashanchis mayuna y montaña tawantin suyunes kachay kutikuna mantarakmi rima su parlasu su maktata kisun guairawan ichukuyuchum bombo tuhanchum
Waikei panay Yachaspaqa sumaq misk'illat. Aquellas personas que entienden el quechua, el mensaje que deja este chico es alucinante. Aquellas personas que no entienden el quechua, va a cantar la segunda parte en castellano, todo lo que ha dicho. Cuando ha iniciado Uyariwaichis, cuando dice escúchenme, escúchenme. Pero después todo lo va a decir en español para que ustedes, si algunas cositas que no lo va a decir, yo lo voy a decir. Pero escuchen, tiene un buen mensaje esta canción. Yo por eso lo quería que escuchen, para que vean que el idioma quechua y el reggaetón en quechua es muy diferente al reggaetón que estamos acostumbrados a escuchar. Este reggaetón más que todo tiene mensaje y uf, espero que lo escuchen. Kankuna llaqtamasi yachankichishña imatachus nimunan. Mana noqa parlamuy nimanchu, o sea, mana noqa parlamusaqchu astawan nimusqanmanta pay. Imarayku, pay clarituta nimun imatachus kay umitanpi t'ukurikun chayta. Kunan uyarina. Rimanayki Waikei 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 panay Hatun tatanchisa waskanchista ama unkaychu. Hermano, hermana, paisanos, ¿cómo están? Mediante este reggaetón mis saludos te hago llegar. Voy a recuperar mi idioma, por eso es que estoy acá. No me avergüenzo de mi quechua, yo siempre lo voy a hablar. Todo lo que hablo lo aprendí de mis abuelos y nosotros somos quechuas desde hace mucho tiempo. Cuando todavía este era el Tahuantinsuyo. De descender de este imperio yo tengo el orgullo. Hablemos, dialoguemos, qué bonito cantemos. El viento y su silbido, yo metiéndole al rapeo. De matizar las rimas, de eso nos encargaremos. Ahora nuestro lenguaje entre todos reviviremos. Se une el dembow, este bonito momento. Los cerros hacen eco cuando canto en mi dialecto. Soy peruano, mi hermano, latino igual que tú. Me dicen, hazme en el dibu, ¿cómo es que te llamas tú? Waikei panay Yachaspaqa sumaq misk'illata llaña rimanayki. Waikei 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 panay Hatun tatanchisa waskanchista ama unkaychu. Chau chau, Uyari, Tasme en el dibu, Trip Records, Master Music, dímelo J Inc, Irving 24/7. Tú sabes que estamos revalorando nuestra cultura. Tú sabes. Así que a recuperar nuestra esencia. Perú. Muy bien. Wow, wow, wow. Trip Records. Wow. Espero que les haya gustado y espero que les haya gustado también el mensaje. No solamente es recuperar la cultura de Perú, sino recuperar todas las culturas, todo lo bueno que hay. Lo malo eliminaremos y seguiremos adelante, porque este planeta es uno, no es dos ni tres, y los humanos somos una sola raza. Así es que hay que defender nuestra cultura, hay que defender lo que somos, lo que realmente vale, valoremos, que no muera. Espero que lo hayan entendido porque el mensaje es bien claro. No tienen por qué tener vergüenza de hablar este idioma que es tan hermoso el quechua. No ganin ni hasta más si sama penga kuichichu parlaita. Chay mainatachus painin hatarichinanch tian quechua parlaininchista. Hatarichinanch tian imainach culturanchista chayta. Ama penga kuichichu imaman penga kunkichisya chay. Kankuna ñawpaqtaña nirqaykichis p'inqay suwallulla qhilla chayma p'inqay quechua parlaymana p'inqaychu mami ñawpaqman apana tiyan kay misk'i qalluta misk'i qalluqa parlarispaq ancha k'achitu ñañasniwan wayqisniwan panasniyuq tukuy ima runa masisninchiswan parlarisunman sumaqta chanta ñawpaqman risunman qankuna ima takiytachu uyarikuyta munankichis nimunkichisman kusachakamun chanta qhawarikusun. Gente, como siempre, la canción que ustedes quieren escuchar, pueden mencionar y lo vamos a traer con mucho gusto y aprender de las canciones.
Aquí no, yo no, ¿cómo les puedo decir? Yo no me fijo si canta, si llega al tono, si llega, si falla en el tono, no. Aquí yo lo que quiero rescatar es los mensajes que cantan los jóvenes, los valores que tienen los jóvenes al cantar, sus ideas. Así, mediante esas ideas se va conociendo las culturas, porque hay otras culturas que también han crecido en eso mucho y han evolucionado. Espero que disfruten junto conmigo lo que estoy trayendo a ustedes para que empiecen a un poquito abrir más la mente y poder tratarnos con más respeto entre nosotros. Hasta aquí, hasta otro video, gente.